Hola, buenos días. Quiero agradecer su presencia acá. Estamos muy contentos. Vamos a seguir. Este es el segundo día de nuestra conmemoración a 100 años de la Declaración de Córdoba. Hoy vamos a tener una conversación específicamente sobre lo que significó la manifestación en junio de 1918 en la ciudad de Córdoba, en Argentina, la significación que tuvo digamos, en general en el resto de América Latina y en particular cómo esto de alguna manera nos tocó o no nos tocó aquí en Venezuela. En esta conversación vamos a participar con nuestros invitados. Tenemos al profesor Gustavo Salcedo. El profesor Gustavo Salcedo es especialista en historia internacional y nos va a hablar de un protagonista importante venezolano en el que vamos a ver la relación con en particular con la manifestación de Córdoba. El profesor además es profesor de posgrado en el posgrado de Ciencias Políticas. También vamos a contar con la participación de Gabriel Valdés. Gabriel es estudiante de Ingeniería de Producción y entiendo que todavía estás como representante del Consejo Directivo. Sí, y además Gabriel es un dirigente estudiantil de la Universidad Simón Bolívar. Y voy a estar yo también, mi nombre es Carmen América Afiñe, soy jefa del Departamento de Lengua y Literatura y bueno, vamos a tener unos minutos para conversar entonces sobre la generación estudiantil de 1918, 1928 y 2018. El orden más o menos será este, vamos a hablar en principio de la importancia del documento, porque esto lo detona un documento que firman estos estudiantes de la Universidad de Córdoba y que se publica en 1918. Vamos a hablar sobre ese documento. Luego vamos a hablar de la generación de 1928 y luego vamos con la generación del 2018. Todo esto enmarcado en los movimientos estudiantiles y en la dirigencia estudiantil. Entonces vamos a empezar. Yo voy a hacer algunas preguntas a los invitados y entre todos, entre los tres, empezamos la conversación entonces. Gabriel, ¿tienes ahí el micrófono cerca? Ya ahora sí me voy a sentar. Todo tenemos que decirlo en el micrófono para que quede registrado, ¿sí? Bueno, la idea es ver de qué manera este documento que fue firmado y que fue puesto a circular en Argentina a partir de 1918, ¿cuál sería la vigencia de este documento una vez que tú lo revisas ya en otro momento histórico? Yo le estaba diciendo a Gabriel que yo quería saber, quería conocer su perspectiva luego de haber revisado el documento de la Declaración de Córdoba. ¿Qué veía Gabriel de importante en esa información, en esas ideas que allí están sugeridas y de qué manera eso que él vio lo marca como venezolano, como dirigente estudiantil, como ciudadano del siglo XXI? ¿Qué vigencia podría tener ese documento en tu momento histórico ahora? Hola, buenos días. Primero, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por crear espacios como estos, donde pensamos en la universidad que hoy conocemos, pero que no siempre fue así. Yo entré a la universidad en el 2013 y en ese momento, 95 años después de la reforma de Córdoba, uno entra a la universidad y ve que existe la autonomía, en cierto punto, que hay un cogobierno universitario, que hay libertad de cátedra, que hay docencia libre, etc. Pero es que no siempre fue así. Y uno entonces empieza, yo por lo menos entré a la universidad en el 2013 y desde el primer momento siempre he estado acompañando la participación estudiantil y la dirigencia estudiantil, y uno entonces empieza a revisar cómo llegaron los comedores universitarios y estudiantiles. Bueno, a través de luchas de estudiantes. ¿Cómo llegó el pasaje preferencial estudiantil? A través de luchas de estudiantes. ¿Y cómo llegó, por ejemplo, el hecho de que los estudiantes formen parte del gobierno universitario? Bueno, también por luchas como la de 1918 y, bueno, también de tiempo atrás, antes del documento de la reforma de Córdoba. Y sin duda alguna, pues nos da a entender que las cosas nunca llegan solas.
Y para mí hoy, muy en lo personal, este documento tiene más vigencia que nunca. Quizás no lo es en toda América Latina, pero en esta situación, en esta circunstancia en Venezuela, ese documento tiene totalmente vigencia. Porque hoy, y se refleja en el documento lo dice los estudiantes que quieren formar parte del gobierno universitario para que su propia comunidad, profesores, estudiantes, egresados que formen todavía vínculos con la universidad, gobiernen la universidad. Y hoy vemos, por ejemplo, cómo en la Universidad Simón Bolívar, una persona que no es miembro de la comunidad universitaria llega a ser autoridad. Eso es algo que viola totalmente el principio de la universidad y principios sobre los que se fundamenta esta estructura universitaria de la reforma de Córdoba, del manifiesto liminar. Y muchas veces se entra, y a mí me toca hablar de esto, ¿no? porque es un tema muy sensible, sobre todo acá en nuestra casa. Muchas veces se dice que el hecho de tener un vicerrector designado llega a ser legal. Bueno, sí, legal fue. O sea, cuando uno va a papel hay irregularidades en temas y el rector puso una demanda en el TCJ y está allí en camino la sentencia. Pero más allá de la legalidad, viola la legitimidad y los principios sobre lo que significa la universidad. Y hoy nos toca a todos los miembros de la comunidad, a los estudiantes, a los profesores, a los egresados y también a los propios trabajadores, a los que hacemos vida acá en la universidad, terminar de entender que se trata de que nosotros, más que la razón de ser, seamos el motor de esta universidad y no permitamos que agentes externos, llámese un señor o llámese el gobierno nacional, tomen decisiones en nuestra búsqueda de la verdad, en nuestra ciencia y en nuestra docencia de educación, porque sin duda alguna una educación libre es lo único que puede garantizar que nos formemos como ciudadanos libres. Buenos días a todos, de verdad bien contento de estar acá con ustedes, hablar y recordar este documento y el tema de la reforma de Córdoba de 1918 es muy importante para la historia de Venezuela, para la historia de América Latina. En primer lugar, bueno, dar una aproximación también histórica de esa situación. Los sucesos de Córdoba, de la reforma, llevaron varios meses, aproximadamente de abril hasta octubre de 1918, consistió esa lucha de esos estudiantes que estaban en esa universidad. Se trata de una universidad que está en Córdoba, Argentina, una ciudad más o menos cerca de Buenos Aires. Estamos hablando de una universidad que fue creada en 1610, 1615, si mal no me equivoco, creada por los jesuitas. Era inicialmente una universidad religiosa, después se va a transformar en una universidad pública, pero sin embargo ella va a seguir bajo la influencia, digamos, de una educación universitaria cuasi religiosa, muy elitesca, donde no había libertad de cátedra, no había, digamos, autonomía universitaria. Los profesores en realidad que participaban digamos, eran un poco de segunda clase, habían unos de primera clase y una de segunda clase, en el sentido de que había una élite de profesores que tenían, eran considerados profesores vitalicios y ellos eran los que controlaban el gobierno dentro de esa universidad. Entonces, empiezan, digamos, estos estudiantes con la idea de querer democratizar la enseñanza universitaria dentro de esa universidad, acabar con el profesorado vitalicio y, bueno, permitir la autonomía, el cogobierno entre los estudiantes y la mayoría, digamos, de los profesores. A mí me parece muy importante recordar que este movimiento de Córdoba de 1918 se inserta en un movimiento mundial, ¿okay? Está terminando la Primera Guerra Mundial, en unos meses, en noviembre de 1918 termina la Primera Guerra Mundial y va a ser un factor importantísimo en la apertura de las masas, la entrada de las masas en la política, ¿okay? En Europa, en esos años, se va a ver el crecimiento, la apertura del sufragio universal en muchos países. Uno de los más importantes es Gran Bretaña, pero también en Alemania, también en Austria, Polonia, Checoslovaquia, etc. Entonces,
es una época histórica en donde la sociedad de preguerra, una sociedad, digamos, aristocrática, muy jerarquizada, donde, bueno, las personas también, digamos, el sentido de lo nacional, la gente crecía, por ejemplo, en una ciudad o en una aldea y tendía a quedarse en ello, pues la Primera Guerra Mundial acaba con eso. La Primera Guerra Mundial saca a las mujeres de las casas y las lleva a las fábricas a producir armamento. La Primera Guerra Mundial arranca a los hombres que viven, digamos, en el interior del país, los lleva a las ciudades, les pone un uniforme y los lleva al campo de batalla, digamos, a despedazarse en forma prácticamente industrial, ¿no? Entonces, eso va a tener un impacto, esa sangre, ese cambio, en la sociedad europea, en la sociedad mundial, que va a estar clamando en esos años por la apertura a las masas de la participación política. Y en eso entra el tema de la reforma de Córdoba y el impacto en América Latina. Eso también forma parte de la lucha, de la apertura que querían las masas en 1918 de participar en la política, bien sea universitaria, bien sea, digamos, también en otros ámbitos más grandes en América Latina. Entonces, eso yo creo que es la primera idea que hay que tener en mente sobre la importancia de la reforma de Córdoba. En segundo lugar, para Venezuela. Venezuela viene del siglo XIX, del siglo de caudillos, digamos, de un estado que casi que existe como expresión geográfica, como diría Metternich de Italia, pero no es un estado verdadero porque no hay, como decía Max Weber, el monopolio del uso de la fuerza en todo el territorio nacional. Pues resulta de que en esos años hay también una ruptura entre la vieja Venezuela y la Venezuela moderna. Tres son los pilares principales de esa Venezuela moderna. En primer lugar, la creación de las Fuerzas Armadas de Venezuela, porque ello, creado por Cipriano Castro, le va a dar por primera vez a Venezuela esa unidad que antes no tenía, porque Venezuela antes era una especie de castillo de naipes representado por los caudillos nacionales, regionales o locales, ¿ok? Eso, en primer lugar, es el primer factor de modernización, la creación verdadera de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Segundo pilar de modernización en Venezuela es el petróleo. La llegada del petróleo, ustedes saben, el Pozo Sumaque 1, 1914, el Gran Reventón de 1922, y las primeras exportaciones. Bueno, tenemos el orgullo en Venezuela, la primera refinería que se crea en América Latina es la de San Lorenzo en el estado Zulia, 1917. Para 1920, 1921, 1922 se están realizando las primeras exportaciones petroleras de Venezuela hacia el exterior. Quiere decir que está entrando por primera vez, se está inyectando en las venas económicas de Venezuela los petrodólares que le van a dar vida, digamos, casi como Frankenstein, el nuevo Prometeo. Venezuela va a respirar como Estado moderno gracias también al tema de la industria petrolera. Y el tercer pilar, por eso es que estamos aquí hoy, son las universidades, ¿ok? Las universidades como esos centros en donde están llegando las ideas externas y van a influir, digamos, en estas jóvenes generaciones que van a ser los arquitectos, los timoneles de la política de Venezuela del futuro, ¿ok? Entonces, en ese sentido, y ya le paso la palabra a la profesora para seguir conversando sobre esto, digamos, los estudiantes en esa época de 1918 van a tener tres influencias también básicas. En primer lugar, van a ser impactados por la Revolución Mexicana de 1910, en segundo lugar, por la Revolución Rusa de 1917 y, por supuesto, esta reforma de Córdoba de 1918. Estos son los tres ingredientes que van a servir como chispas en los estudiantes venezolanos y van a dar los primeros pasos ya en esa época, eso podemos hablar un poquito más adelante, y después en 1928. Okay. Es interesante para el caso venezolano pensar que todas estas influencias ocurren en una sociedad donde para 1918 la Universidad Central está cerrada.
de 1912 a 1922 estuvo la universidad cerrada en Venezuela. Entonces, la influencia directa que puede haber tenido este documento y esta declaración, digamos, en todo caso participa de esa contradicción en cierta manera, porque sí tenemos estudiantes, pero no tenemos universidades. Entonces, la respuesta de esos estudiantes fue entonces migrar, por ejemplo, los que pudieran tener recursos fuera para seguir estudiando, o ir a la ULA que estaba abierta en ese momento, o esperar, o encerrarse sencillamente, como pudimos ayer escuchar en las ponencias. Ramos Sucre se confinó a esperar que pasara algo, por ejemplo. Para hacer la conversación ahora un poco más, que nos ayude otros formatos de discusión, vamos a revisar unas imágenes, a mirar unas imágenes que hemos traído, y en función de esas imágenes continuamos la conversación. Entonces voy a darle el micrófono al profesor y a Gabriel para que en función de esas imágenes pudiéramos decir cosas, asuntos, protagonistas, sensaciones y experiencias que también fueron parte de esta movilización estudiantil en Argentina y en Venezuela. Aquí ya entraríamos entonces a hablar de la generación de 1928 en Venezuela, porque si en 1918 no tenemos universidad, por lo menos en Caracas, en 1928 está la universidad, pero también con sus particularidades, y sobre eso vamos a escuchar lo que ustedes me puedan decir. Y vamos entonces, a partir de estas imágenes, a seguir la conversación. Ok, sí. Bueno, aquí tenemos una fotografía de parte de los estudiantes que formaban parte de la generación de 1928. Ellos eligieron como distintivo usar una boina azul, ¿okay? Que era la boina vasca, y fue una elección a propósito. La idea era tratar un poco como de verse lo más proletarios posible. Eso es lo que dice Betancourt a la hora de escoger. Se pudo haber escogido otros distintivos, pero la idea era, digamos, como que hacer un llamado de unión entre los estudiantes y los obreros, ¿okay? Como yo les decía, esta es una época donde, por ejemplo, Rómulo Betancourt estaba enfermo, ¿okay? Él mismo lo dice, él caracterizaba, llamaba su enfermedad sarampión político, ¿okay? Él en esa época estaba, como muchos de los estudiantes y mucha gente que formó parte de la generación de 1928, estaban, digamos, obnubilados un poco con las ideas de izquierda marxistas, y después cuando Rómulo Betancourt, por ejemplo, se va a ir al exilio, él va a ser uno de los fundadores del Partido Comunista de Costa Rica, ¿okay? Un partido comunista bien chiquito, en realidad, eran pocas personas, no se imaginen algo para nada grande, pero sí demuestra un poco si hay alguna influencia también entre la generación del 28 y un poco con la gente que promovió la reforma de Córdoba de 1918, también era tratar de construir ese puente entre los estudiantes y el proletariado, ¿okay? En esa lucha social y en esa lucha universitaria. En la pantalla, en la parte inferior, tienes la flechita. Sí. Ok, sí. Mientras estamos ahí arreglando el tema de las fotografías, yo quisiera también reafirmar lo que hablaba la profesora. A partir de 1912 hasta 1922, la Universidad Central estuvo cerrada por Juan Vicente Gómez, ¿okay? Sin embargo, bueno, habían estudiantes, las escuelas que formaban parte de la Universidad Central estaban funcionando en forma separada, independiente de
entre ellas, ¿ok? Es importante también, como después en un escrito que hace Rómulo Betancourt sobre el movimiento estudiantil de esa época, él dice que el movimiento, digamos, de la reforma en Venezuela ya está en acto inclusive en 1918, a pesar de que la Universidad Central no está abierta. ¿Y en qué sentido? En 1918, por ejemplo, los estudiantes universitarios estaban ya practicando, no estaban clamando como en Córdoba por el derecho, digamos, de ejercer la extensión universitaria, por ejemplo. Rómulo Betancourt dice, aquí en Venezuela no lo estábamos exigiendo, lo estábamos practicando ya a partir de 1918. ¿Cuál es el ejemplo que él da de uno de los primeros ejemplos de extensión universitaria aquí en Venezuela? 1918, Venezuela está golpeada por la gripe española y los estudiantes, por motus propios, deciden ayudar a la población que está afectada por ello. ¿Okay? Después, con la muerte de Gómez, a partir de 1936 al 40, de nuevo los estudiantes hacen extensión universitaria cuando, por ejemplo, Arnoldo Gabaldón lleva adelante todo un programa de vacunación en contra del paludismo. También hay otros médicos que están, digamos, yendo a la sociedad venezolana en esa época para ayudarla, y eso son ejemplos, digamos, de extensión universitaria, uno de los principios que los estudiantes de Córdoba de 1918 estaban clamando. ¿Okay? Entonces, repito, aquí no se estaba llevando como bandera universitaria o política, aquí ya se estaba haciendo un poco en forma improvisada, autónoma. ¿Okay? Y eso me parece interesante y ya le paso el micrófono también, que los estudiantes, o sea, la universidad estuvo cerrada porque los estudiantes estaban también protestando en contra del régimen de Juan Vicente Gómez. ¿Okay? En 1918 los estudiantes también realizan otra protesta. Ellos van a salir el día del cumpleaños del rey Alberto I de Bélgica y van a salir, digamos, por las calles de Caracas, vitoreando a Bélgica, Francia, Gran Bretaña, es decir, las potencias que estaban luchando en contra de Alemania. Ellos sabían muy bien que Juan Vicente Gómez era alemán, pro-Kaiser. Entonces era una provocación política. Y esta protesta, manifestación, fue reprimida también violentamente por el régimen de Gómez. Y en 1919, termino con esto, hubo un intento de golpe de Estado en contra de Juan Vicente Gómez que contó también con la participación de estudiantes. Entonces los estudiantes ya en la misma época que está sucediendo lo de Córdoba están activos políticamente en Venezuela, están sufriendo la prisión, están sufriendo los grilletes, están sufriendo las torturas y están muriendo por una Venezuela moderna y libre. Yo sumaría a el comentario. Yo diría entonces que si por un lado el documento explícitamente aboga por nuevos derechos y nuevos valores, Gabriel ya los mencionó, autonomía, cogobierno, donde participan los estudiantes y profesores, que se deje de, digamos, que haya libertad de cátedra y que el acceso a la universidad sea de otro modo, no estrictamente limitado a una élite. Uno ve como en el caso paradójico de Venezuela, no hay universidad en 1918, pero ya hay acciones muy particulares protagonizadas por estudiantes universitarios y recoge entonces lo importante de que ya está haciéndose, reaccionándose y se está entonces haciendo, por ejemplo, extensión en todo eso que usted estuvo diciendo ahora. Gabriel va a decir algo. Ajá. Nada, bueno, complementar un poco mi opinión al respecto. Yo creo que por más que no haya universidad, había juventud, ¿no? Y la universidad aún así en su momento estuvo cerrada, mientras estuvo abierto antes de 1912, era un punto de encuentro donde no solamente jóvenes de Caracas, jóvenes de Mérida, jóvenes de los sitios donde había universidades participaban y formaban parte de la universidad, sino que además eran estudiantes de todo el país, que viajaban, salían de sus pueblos, salían para ir a la universidad, y que mientras la universidad estuvo cerrada también fue un momento para que todos estos jóvenes estudiantes regresaran a sus pueblos,
en su mayoría, y pudieran también hablar sobre lo que hace la universidad y los valores de la universidad y qué es lo que se está discutiendo en la universidad en ese momento. Entonces yo creo que eso también fue un factor fundamental para que se diera la extensión, una oportunidad para salir de la universidad, porque no había de otra, o sea, estaba cerrada, e ir a las comunidades y poner en práctica lo aprendido. Entonces, Nada que ver con manos cruzadas, para nada, no había Nada. manos cruzadas, no había que quedarse con las manos cruzadas, había que hacer y entonces ocupar el espacio de la universidad. Entonces están los estudiantes montándose en el edificio y de alguna manera simbólicamente dando cuenta de un nuevo poder, el poder de estos estudiantes que logran entonces armar su discurso y se puede ver también en esta imagen. María, si vemos otra imagen para ver qué sale. Bueno, estos son estudiantes de la Universidad de Córdoba manifestando. Está de pronto mirándose, podemos mirar el traje, la indumentaria, la formalidad de la ocasión, al mismo tiempo ligado con lo revolucionario de la manifestación particular en contra, digamos, de esa universidad con atisbos coloniales todavía. ¿Qué otra imagen viene ahorita? Vamos a ver. Bueno, esta es una imagen, otra vez vuelve la de, vamos a dejarla ahí un momento, vuelve la de la manifestación de Córdoba. Ajá, vamos a una anterior, María. Aquí se cuelan los rostros nuestros. Si pudiéramos acercarnos, veríamos a un Rómulo Betancourt más joven, a un Jovito Villalba más joven, a un Pío Tamayo más joven, también allí reunidos ya en la generación de 1928. Vamos a para que usted diga. Ok. Bueno, esta es otra imagen de la generación de 1928, una generación muy rica, muy activa. Yo diría que quizás la acción es lo que caracteriza principalmente a esta generación, futuros periodistas, políticos, escritores, gente que va a fundar, digamos, escuelas, cátedras dentro de la universidad. Gente constructora, va a fundar periódicos. Antonio Arraiz, por ejemplo, va a fundar él, junto con Miguel Otero Silva, dos personas aquí de la generación de 1928, van a fundar el periódico El Nacional. Entonces, eso yo diría que es de las cuestiones más importantes. Gente que va a construir país. Instituciones que en realidad en Venezuela estaban por construir. Un poco la situación actual, pero la diferencia es que antes no existían, ahorita es de volverlas a reconstruir o hacer unas nuevas y mejores, ¿no? Sería como que el paralelismo histórico. Aquí volvemos a Córdoba. De nuevo, contrasta para un observador de este momento la formalidad del traje, todos encorbatados. De nuevo, los contrastes maravillosos. Lo que decía el profesor sobre la decisión de los estudiantes en Venezuela en 1928 de ponerse la boina, por ejemplo, azul, en ocasión de la Semana del Estudiante y la celebración del Carnaval. Ellos deciden usar ese atuendo. Aquí vemos la formalidad de los sureños y bueno, ese mensaje siempre de fuerza, la juventud, juventud estudiosa va adelante y así vamos viendo los contrastes. ¿Podemos pasar otra imagen? Ajá, ¿otra? Este es el inicio del manifiesto liminar. Entonces dice a la juventud argentina de Córdoba, a los hombres libres de Sudamérica, manifiesto de la Universidad de Córdoba. Aquí arranca todo y quería que viéramos el texto como documento histórico. ¿Podemos ver otra imagen? Sí. Este es Deodoro Roca. Él fue el que redactó el manifiesto liminar, bien famoso, del 21 de junio de 1918, ¿no? Es un documento que yo le recomiendo a todos que lo lean, es bastante impactante, me parece. Bueno, tiene algunas
digamos, venas, alguna inspiración también con las luchas medio socialistas, antiimperialistas de la época, pero está sobre todo, digamos, como que enfocado al tema universitario. La agenda es casi que 100% universitaria, reformar la forma como se gestiona la Universidad de Córdoba y luchar por esos principios, digamos, de una democratización, que las masas tengan una mayor voz en esa universidad, ¿no? Una universidad que, entre otras cosas, por ejemplo, las mujeres no podían entrar como estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo resaltaría esas ideas. Esta es una travesura. Se coló esta imagen, qué broma que no se ve bien. Ahí aparece el Nobel Gabriel García Márquez con Teodoro Pekov. Y se coló esta imagen por lo siguiente, porque si vemos la próxima imagen, María, vamos con otra, la otra. Ajá. A ver, todavía no llega. Es una imagen de Teodoro, es una de sus, parte de sus campañas. Teodoro Pekov fue un intelectual y un personaje importante y fundamental para la política venezolana. Murió hace muy pocas semanas, días. Y bueno, se cuela aquí porque creo que está antes, María, no las lee. Es una imagen que lo usa de campaña precisamente apelando a los estudiantes universitarios para ganarse el voto, y en ese sentido el profesor después nos va a más bien a desarrollar el punto del político venezolano en tanto estudiante universitario, más adelante con la figura de Rómulo Betancourt. Entonces esa travesura ahí quedó de esa manera, ¿no? María, vamos a seguir, porque falta una imagen que yo sé que Gabriel va a tener mucho que decir, y si la vamos pasando y pasando, la vamos a conseguir. Sí, es el mismo documento, no te vayas a ir al otro documento, es esa. Yo creo que aquí ya Gabriel tiene algo que decir, quisiera que la miráramos, y Gabriel va a comentar sobre esta imagen, en ocasión de qué y qué es lo que pasa en esta imagen en particular. Bueno, quitaron la imagen, pero yo apenas llegué, la profesora tenía puesta la imagen en la pantalla y la reconoció al momento. Es una foto de la marcha del 12 de febrero del 2014. Yo tenía 17 años en ese momento, era mi primera marcha a la que asistía, y evidentemente aquí se hizo una asamblea general de estudiantes, y con la emoción y la euforia pues vamos a ir a protestar. En ese momento el motivo de la protesta era ir al Ministerio Público para exigir la liberación de unos estudiantes que habían sido apresados en Mérida, y esto es historia reciente, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera la conocemos sobre cómo surgió este movimiento estudiantil del 2014. Fueron apresados en Mérida porque estaban protestando por seguridad, porque habían intentado violar a una compañera en el campus. Y bueno, por las protestas apresaron unos estudiantes, y nosotros desde Caracas decidimos hacer el respaldo por la liberación de estos estudiantes, que además habían sido ruleteados de una cárcel a otra por todo el país, etc. Y bueno, este día, el 12 de febrero del 2014, Día de la Juventud, inició un proceso de violencia en el país y una serie de manifestaciones que posteriormente, bueno, continuarán en el 2015, 2016, 2017, vuelve a tener una participación significativa, ya no tanto como movimiento estudiantil, sino bueno, ya la coyuntura era mucho más grande, era nacional, era sobre todo política, institucional. Durante muchos años, el movimiento estudiantil en Venezuela estuvo caracterizado por ser radicalmente de izquierda, y el profesor, bueno, me imagino que detallará un poco más adelante eso, radicalmente o abiertamente socialista o comunista, formaban parte de guerrillas, etc. Y bueno, con la llegada de este nuevo gobierno, poco a poco ese movimiento estudiantil fue perdiendo, quizás no participación, pero sí protagonismo. Sin embargo, en el 2007 esto se reactiva, porque la lucha del estudiante universitario y del joven en general no es por la izquierda o es la derecha,
es por libertades. Y eso se planteó muy bien en el manifiesto liminar. Y en el 2007 pues resurgió una lucha por las libertades. Y esta manifestación, y por más que yo haya sido presidente adjunto de la federación en el 2016-2017 y que ahorita esté como representante estudiantil oficialmente, con un cargo, por así decirlo, y todos los años, desde hace unos 10 años aproximadamente, siempre se dice, no, la generación del 2007, la del 2009, la del 2014, la del 2015. Actualmente se dice la generación de 2018. Yo personalmente siento que formo parte de esta generación, de la del 2014. Cuando entrando en la universidad, el conflicto político en el país pues se cierra mucho más, las libertades se cierran mucho más, el presupuesto se recorta mucho más y sin duda alguna estamos entrando en otra etapa en el que ya abiertamente la universidad es un enemigo. No es una institución por la que el gobierno se preocupa, no. A partir del 2014 la universidad y los estudiantes son unos enemigos y queda claro, bueno, con la plataforma comunicacional del régimen a partir de ese momento. Sí, es una buena ocasión para recordar e introducir el tema, digamos, de los estudiantes y la lucha por lo político. Recordando, bueno, mi labor es un poco como que histórica, volver, digamos, al año 1928 y ver cómo influyó, cómo inspiró hace 10 años antes, 1918, el tema de la reforma de Córdoba. Yo les voy a leer aquí un extracto de algo que escribió Rómulo Betancourt en Venezuela, Política y Petróleo. Él cuenta, él dice lo siguiente: en alguna revista leíamos, brillándonos los ojos juveniles con la emoción de quien se asoma a un mundo inédito, las noticias de las luchas universitarias de Córdoba, de las manifestaciones callejeras de Lima, de los enérgicos inicios de la batalla que libraría Cuba contra el Machadato. Y fue bajo el influjo de esa inquietud insurgente que conmovía a las juventudes americanas cómo resolvimos organizar la Semana del Estudiante. ¿Okay? Entonces está claro, después Rómulo Betancourt, después de los sucesos de la Semana del Estudiante, que en general tiende a recordarse como una especie de lucha no violenta en contra y provocadora en contra de Gómez. Gómez, el régimen va a soltar toda su represión en contra de los estudiantes, va a poner preso a los principales oradores del mismo, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, y también a Pío Tamayo y otros más. Y después la mayoría de los estudiantes en esa semana se van a entregar en solidaridad para que sean puestos presos también. Por una serie de manifestaciones en Caracas, el régimen de Juan Vicente Gómez se va a ver obligado en dejarlos salir en libertad a estos estudiantes. Pero tal fue la valentía, ¿okay? El estudiante y el líder político necesita, bueno, por supuesto, primero formarse y necesita tener un carácter, digamos, valiente, no temer de dar la vida por los valores más grandes que por los cuales, como decía Simón Bolívar, uno puede morir, el cual es la libertad. ¿Okay? Y esa valentía lo tenían estos estudiantes. Ellos apenas salieron en libertad, unas semanas después, en abril de 1928, ellos prácticamente le dicen a Gómez, bueno, por las buenas, nosotros protestamos y esto fue lo que usted hizo con nosotros, pues nosotros vamos a tratar de sacarlo por la fuerza. Y hubo una conspiración en donde con unos cadetes militares ellos van a tomar primero el cuartel de Miraflores y van a tratar por las armas de tomar el cuartel de San Carlos también en abril de 1928. Van a morir 5 personas, 4 oficiales, un estudiante, y Rómulo Betancourt se va a tener que ir al exilio para no volver a caer preso. Él se va, digamos, a Curazao, va a trabajar y va a estar rondando, digamos, en Curazao, Colombia y también San José en Costa Rica. Él ahí en San José, bueno, se está formando muchísimo. Eso es un llamado sobre todo a los estudiantes que quieren figurar y que quieren ser, digamos, los líderes políticos del futuro de Venezuela. Se tienen que formar muchísimo, ¿ok? Yo en mis clases doy siempre la anécdota, es una anécdota extranjero, de un joven que se llama James C. Humes, que llegó a ser senador por el Partido Republicano
Republicano en Estados Unidos. Este joven, cuando era digamos un niño, él tuvo la gran suerte de conocer a su ídolo político de ese entonces. ¿Y quién fue? Fue Winston Churchill. Y él, cuando se acercó y le dio la mano a Churchill, él le preguntó: señor Churchill, yo quiero ser como usted, yo quiero ser un político al servicio de mi país. Y entonces, ¿qué debo hacer para ser como usted? Y Churchill le respondió: study history, study history, study history. Estudia la historia, estudia la historia, estudia la historia. Y le dijo: porque en la historia están guardados los secretos del arte de gobernar. ¿Okay? Esto Rómulo Betancourt lo sabía. ¿Okay? Un líder que quiere ser más allá de un simple político, que quiere ser un gran estadista, tiene que conocer a su país. Entonces Rómulo Betancourt, joven, cuando se va al exilio, él estudia Venezuela. Él se lee los 15 tomos de González Guinán sobre la historia de Venezuela, él solito. ¿Okay? Un poco como dice Carrera Damas, los grandes líderes tienen una cualidad, que es la cualidad de vencerse a sí mismo. Es decir, ellos tienen la capacidad de ver su propia personalidad y de decirse a sí mismo: tengo que corregir tal y tal cosa de mi personalidad para poder llegar a forjar la idea política que yo quiero llevar, digamos, adelante. Eso lo hizo Simón Bolívar, eso lo hizo, digamos, de sí mismo también Rómulo Betancourt, y este es un ejemplo de ello. Estando en el exilio, él también escribe algunas cosas, por supuesto, políticas, y sobre todo, a nuestro caso, nos interesa un artículo de 1930 titulado Panorama de los movimientos estudiantiles. El primer presidente democrático, Hipólito Yrigoyen, había llegado al poder en Argentina. Entonces ellos ya tenían un aliado por ese lado. Ya en Argentina en esa época, 1918, existían partidos políticos modernos, uno de los cuales que representaba este presidente. En el caso de Venezuela no. En el caso de Venezuela estábamos en el oscurantismo, digamos, autoritario de Juan Vicente Gómez. No existían ni partidos políticos modernos. Entonces Rómulo Betancourt, a diferencia de la agenda de Córdoba, que es sobre todo universitaria, él tiene una agenda política nacional. ¿Okay? Lo universitario es parte del problema, pero no es lo central para Rómulo Betancourt y la gente de la generación del 28. Lo central es democratizar a Venezuela. ¿Okay? Entonces, y él lo dice, la principal contribución para Rómulo Betancourt, y me imagino que alguno de sus colegas, pero él le está escribiendo en primera persona, fue el tema de, y él lo dice textualmente, desplazar. Esto fue para lo más importante de Córdoba para Betancourt: desplazar el estudiantado del aula a la plaza pública. ¿Okay? Para afrontar la solución de los problemas de su pueblo y de su raza, para actuar como factor de vanguardia en las luchas políticas nacionales y continentales. ¿Okay? Más adelante él dice lo siguiente: la reforma cumplió su rol histórico. Ella definió las posiciones de lucha de una generación y templó en sus revueltas los espíritus de grupo de líderes que hoy forma de avanzada, leales a sí mismos y a los postulados reformistas en el frente revolucionario y antiimperialista. Ella, con sus disciplinas de acción, con sus conquistas y sobre todo con sus fracasos, creó una táctica de lucha aprovechada a conciencia por nosotros. Es decir, el tema de la reforma de Córdoba fue vista por Betancourt más que nada como un camino, el camino de la táctica de lucha de los estudiantes por reivindicar políticamente y cambiar políticamente a Venezuela. Esa fue la gran influencia. Quiere decir entonces de que la agenda estrictamente universitaria, y ya paso la palabra a la profesora, fue ignorada por los estudiantes venezolanos para nada, para nada. Uno de los grandes personajes que trabajaba con Rómulo Betancourt fue una persona que por poco se perdió ser miembro de la generación del 28, el gran maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y él fue, digamos, como la mano derecha de Betancourt a la hora de reformar, hacer las reformas universitarias y de educación en Venezuela. Y cuando esta generación por primera vez llega al poder en Venezuela, en 1945, gracias al golpe de Estado, es decir, la violencia muchas veces, y en el caso de Venezuela, ayuda para establecer la democracia.
Bueno, cuando ellos llegaron al poder, el ministro de Educación fue Luis Beltrán Prieto Figueroa. Ellos sacaron la Ley de Educación de 1947 y plasmaron la agenda de Córdoba en ley venezolana. Ellos restablecieron la autonomía universitaria que desde Guzmán Blanco había sido abolida en Venezuela y bueno, la restablecieron. Después vino otro generalote. Los militares en muchas ocasiones han sido factores retrógrados de la historia de Venezuela. Vino la dictadura de Pérez Jiménez, acabó con la autonomía universitaria y ella fue restituida después por Edgar Sanabria con la Ley de Educación de 1958. Entonces, bueno, aquí está clarito la influencia de la reforma de Córdoba del 18 en Rómulo Betancourt y su generación, solo que esta generación era mucho más grande que la simple agenda universitaria. Extraordinario, porque si hay una respuesta de la conciencia y de la importancia de este movimiento que no se capitalizó quizás en su momento, 1918 en Venezuela, pero sí ya. Imagínense, desde el 45, cuando empieza ya el primer gobierno democrático, ya empieza a haber una agenda que está inspirada o está formada o leída en toda esta tradición que de alguna manera trae cada uno de nosotros. Estamos hablando de autonomía, estamos hablando de cogobierno, estudiantes, profesores, empleados administrativos, obreros, estamos hablando de libertad de cátedra. Eso no llegó solo. Estamos sentados aquí porque eso llegó con mucho trabajo, esfuerzo, resistencia. Eso es ahora una palabra que nos caracteriza y por eso estamos aquí los tres hablando con ustedes para hacer una conversación que vincula procesos que podrían parecer ajenos. Esto estamos hablando de una reforma que ocurre en Argentina en 1918, pero lo estamos vinculando, gracias al profesor y a Gabriel, a nuestras realidades y a nuestras tradiciones inmediatas. 1928, por ejemplo. Yo quiero preguntarle a Gabriel, disculpa. Gabriel, ¿han tenido contacto con otros jóvenes dirigentes estudiantiles de América Latina? Uno. Y claro, ya tú respondiste, yo te iba a preguntar a qué generación perteneces tú, qué te caracteriza, pero ya lo respondiste con la imagen que vimos. De nuevo lo de los periodos, 1918, 1928, 2018, son convenciones también para ayudarnos a comprender experiencias, movimientos, y Gabriel con tu respuesta lo ves, o sea, tú te identificas con la generación del 2014, por ejemplo. Entonces, bueno, en este caso, si has tenido contacto con otros jóvenes dirigentes estudiantiles, yo siempre hago esta pregunta, porque a veces tengo la sensación de que nosotros vamos como a un ritmo distinto al resto del mundo y la vida se mueve y pasan cosas también fuera. Entonces, bueno, siempre poder mantener ese puente con nuestra región es necesaria. Por ejemplo, esta celebración en Córdoba, en Colombia, cómo se vivió en Chile, en Argentina, propiamente, en el Caribe. Bueno, nosotros lo estamos viviendo y recordando de esta manera. Yo creo que eso es una deuda grande que tenemos, por lo menos acá en Venezuela, los dirigentes estudiantiles. Nos ocupamos tanto de casa, tanto al interno de la universidad, como en el país, que muchas veces queda de lado qué es lo que está pasando en el mundo. Y ojo, estamos en un mundo globalizado, donde solamente hace falta entrar en internet y saber qué es lo que está pasando en el resto de las universidades de América Latina. Sí ha existido contacto, intercambios de palabras o ideas, pero no ha existido una red de dirigentes estudiantiles que apunten hacia la universidad de este siglo, porque sin duda alguna la reforma de Córdoba fue la universidad del siglo XX, pero no ha habido una discusión sobre cuál es la universidad del siglo XXI. Producto de todo lo que ha venido con la globalización, con el flujo de la información, etc. Pero también creo que es porque hay dos factores fundamentales. El que ya menciono, en Venezuela estamos concentrados todavía en las cosas más básicas, ¿no? Como lo es la autonomía, como lo es el cogobierno, como lo es la libertad académica, porque no es secreto que en este país han metido presos a profesores universitarios. O sea, son cosas que estamos nosotros volviendo a luchar en estas épocas, en pleno siglo XXI. Y también creo que es porque en América Latina, en el resto del continente,
la dirigencia juvenil, la dirigencia estudiantil, está muy marcado por un sesgo político, que es, bueno, la mayoría son de izquierda. Y eso generalmente crea roce, o creaba. Yo creo que ya ahorita en los últimos años ya no tanto, pero anteriormente sí había una especie de roce porque el modelo venezolano era un ejemplo, ¿no? Porque la universidad es pública, porque es gratuita. Entonces, bueno, ellos están apuntando muchas veces, dirigentes estudiantiles de América Latina, a tener un modelo universitario como el que logró alguna vez Venezuela, de una universidad gratuita. Y allí, bueno, se han presentado diferencias, pero yo creo que actualmente es un reto que tenemos en Venezuela, pensar en la universidad después que logremos otra vez lo básico y no quedarnos rezagados de todo esto. Bueno, me parece importante la pregunta, me parece importante que los estudiantes establezcan contactos con otros estudiantes de otros países latinoamericanos, sobre todo los del ámbito más cercano de Venezuela. Eso sucedió en 1928, cuando se tiene que ir al exilio muchísimos estudiantes, como Rómulo Betancourt, Raúl Leoni. Ellos, por ejemplo, van a tener una sede en Colombia, donde ellos van a formular el famoso plan de Barranquilla, ¿ok? Estando en Colombia, estos estudiantes van a tener contacto con estudiantes colombianos, sobre todo de tendencia liberal, que serían, digamos, un poco los socialdemócratas, los equivalentes a los socialdemócratas venezolanos. Y tal fue, digamos, la simbiosis que hubo en esa relación, que los estudiantes colombianos van a imitar los sucesos del 28 en Colombia. Ellos se van a comprar también unas boinas azules y van a enfrentarse al gobierno conservador de esa época en Colombia, ¿okay? Van a surgir una serie de amistades muy importantes que después va a fructificar cuando Rómulo Betancourt llega a la presidencia. Él va a tener un presidente en Colombia, Lleras Camargo, que era también de esta generación de estudiantes liberales colombianos. Entonces, quien toma la política como algo serio, digamos con convicción desde un inicio, va a dedicar 24 horas sobre 24 a ello, y va a estar funcionando no en una forma, digamos, diletante, se dice en italiano, así como no profesional, sino lo hace verdaderamente profesionalmente y lleva todo a sus últimas consecuencias. Rómulo Betancourt tuvo esa convicción desde que era chiquito, y por eso los resultados que logró en Venezuela. A mí estas actividades me gustan mucho porque ahora los invitamos, nos gustaría escucharles si tienen alguna pregunta, algún comentario.